Hola a todos, soy Natalia León, ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Psicopatología. Les propongo en este encuentro breve trabajar en torno a la noción de realidad, intentando abordar las elaboraciones que podemos encontrar tanto en textos de Freud como en Lacan. Pero la idea de revisar y retomar en este momento las elaboraciones sobre la realidad es poder trabajarlas en su articulación con los fenómenos clínicos que se presentan en las neurosis y sobre todo en la psicosis. Hoy pensaba que una metáfora posible para ingresar al tema de la realidad era la del rompecabezas. Sus piezas sueltas, que pueden o no organizarse y producir una imagen. Pienso en los rompecabezas que tienen imágenes de paisajes o de obras de arte y que algunas personas cuelgan en sus casas, y ¿no? Que desde lejos uno no identifica, ¿no? Las líneas que conforman cada una de las piezas, ¿no? Lo que se ve es la imagen en su totalidad. Por otra parte, no todas las piezas en los rompecabezas son iguales, hay algunas piezas que tienen una función especial, que arman el límite, que arman el borde, ¿sí? Generalmente son las que organizan alguna lógica para comenzar su armado. Bueno, como sabemos, los rompecabezas pueden armarse o no, y también sabemos que pueden desarmarse. Bueno, les propongo que mantengamos esta metáfora y algunas de sus características presentes para el trabajo que haremos en este breve encuentro. Para comenzar, me parece que es interesante mencionar que la noción de realidad en psicoanálisis plantea la necesidad de establecer alguna diferenciación entre realidad objetiva y realidad psíquica. Aunque Freud, cuando leemos sus textos, vemos que utiliza ambos términos, me parece que no de una manera metódica ni sistemática, pero aparecen, ¿no?, a menudo ambas maneras de referirse a la realidad. Entiendo que si uno va siguiendo la lógica de sus desarrollos, más bien se aboca a trabajar la noción de realidad entendida como realidad psíquica. Pensemos, por ejemplo, cómo muy rápidamente en la obra de Freud cae la idea del trauma como un hecho acontecido en la realidad, efectiva, en la realidad empírica, para dar lugar más bien a lo que es la elaboración del valor de las fantasías, ¿no? Y en ese punto vamos a ir viendo cómo, ¿no?, realidad y fantasía para psicoanálisis no son términos opuestos. Ustedes recordarán que en el conjunto anterior estuvimos trabajando con la teoría freudiana del narcisismo y las elaboraciones que en Lacan retoman y desarrollan este tema. No voy a volver a dar todos los detalles de esas elaboraciones, pero sí, al menos, ¿no?, retomemos la idea central. ¿Se acuerdan que con Freud ubicábamos que la constitución del yo, del cuerpo y de la realidad son formaciones secundarias? Es decir, no están dadas desde el comienzo, me interesa acentuar esta idea, sino que por el contrario requieren de una operación psíquica, dice Freud, que permita su constitución. Entonces dijimos que lo primario es el autoerotismo, la satisfacción anárquica de las pulsiones parciales, que implican que para el sujeto hablante, inmerso en el campo del lenguaje, el objeto complementario del instinto están estructuralmente perdidos. Bien, trabajemos entonces con la elaboración que Lacan propuso acerca del estadio del espejo, en la que formaliza, ustedes recordarán, que el acto psíquico que debe producirse para que se constituyan el yo, el cuerpo y la realidad es una identificación con el semejante, que es de carácter imaginaria, alienante, que otorga la ilusión de unidad y de dominio, allí donde no los hay. Esta identificación especular, que está sujeta a las capturas eróticas y agresivas que se realizan sobre la base del desconocimiento, está posibilitada, está sostenida, está mediatizada por lo simbólico, ¿sí? Acentuemos, ¿no?, esta idea central, que es la que Lacan aporta en su desarrollo sobre el estadio del espejo. Entonces, el narcisismo permite desconocer que hay una falta, que somos sujetos divididos, que no somos amos ni en nuestra propia casa, que no hay complementariedad, modos de decir que hay la castración.
De esta forma, nos referimos a la constitución de la realidad como mundo habitable, enmarcado en significaciones que lo organizan. Situamos que lo que se presenta en el plano de lo imaginario es efecto de una operación que sucede en el plano de lo simbólico, ¿no? Destaquemos un poco esta idea, ¿no? Que me parece que sitúa cierta lógica para pensar los fenómenos. Planteemos entonces la pregunta: ¿qué sucede si esta operación no se produce? Volvamos ahora a Freud. Detengámonos por un momento en el hecho de que sus primeras formulaciones sobre el narcisismo las encontramos en el texto que le dedica Schreber, es decir, un texto donde Freud se aboca a trabajar acerca de la psicosis. Freud trabaja a partir de la lectura de las memorias y se detiene en los fenómenos clínicos de Schreber, el delirio de grandeza y el delirio del fin del mundo, proponiendo pensarlos a partir de la teoría libidinal. Su hipótesis es que estos fenómenos pueden ser explicados como resultantes de movimientos libidinales. Freud lo que plantea es que hubo una retracción libidinal al yo, luego, en un tiempo posterior, una vuelta de la libido a las cosas del mundo, articulando además este deshacimiento y la posterior recatetización libidinal con fases de la represión, ubicando ahí la represión propiamente dicha y el retorno de lo reprimido. Ustedes van a trabajar con este tema más profundamente en los audios. Recordemos en este punto entonces que Schreber dice que el mundo ha quedado sepultado, que la humanidad ha muerto, que ya no hay hombres, solo, ¿no?, imágenes de hombres hechos a la ligera. Esa primera fase en la que, ¿no?, Schreber se describe inmóvil, ¿no?, perplejo, frente a una realidad que se desbarata. Es el desarme del mundo lo que Schreber testimonia, o digámoslo de otra forma, es un punto de ruptura, un punto de desgarro, una pérdida de la realidad. Se han sustraído, dirá Freud, las cargas libidinales del mundo y de las cosas, se han retirado sobre el yo. Y luego señala que por la vía del delirio se puede plantear un retorno de la libido que restituye una realidad, que ya no es la misma que antes, sino que es una nueva realidad que va a funcionar a la manera de un parche, ¿sí? Esto lo va a desarrollar también algún tiempo después. Freud afirma, sobre el final del texto de Schreber, dice algo cancelado dentro que retorna desde afuera. ¿Sí? Y me parece que, ¿no?, Lacan va a tomar esta frase, porque es una frase que muestra bien estos vaivenes que vamos a encontrar en el texto de Freud, que articulan interiores y exteriores de lo psíquico, ¿no?, lo interior que retorna proyectado desde afuera, lo reprimido, ¿no? Es decir, vemos ahí a Freud trabajando un poco en esa topología complicada que ponen de manifiesto los fenómenos. Freud continúa dando vueltas, si leen el texto lo van a encontrar, alrededor del mecanismo de proyección, ¿no? Que si bien objeta que pueda ser el mecanismo, al mismo tiempo no termina de tomarlo como cuestión. Yo creo que en algún punto esto manifiesta que a través del mecanismo de proyección intenta nombrar algo, ¿no?, de este carácter de agilidad, de exterioridad, esto que desde la perspectiva del sujeto es un fenómeno que se le impone como desde afuera, fenómenos que no pueden ser reconocidos como propios, ¿no? Es decir, pone de manifiesto la exterioridad de estos fenómenos, que tanto en términos del yo, del cuerpo y de la realidad, muestran esta suerte de desorganización, de disgregación, puntos en donde lo que tenemos son fenómenos en los que la realidad se disuelve, se desordena. Sobre el final de la obra de Freud, tenemos algunos escritos en los que vuelve a retomar algunas de sus preguntas en relación a la diferencia entre neurosis y psicosis. Son los textos que ustedes trabajarán en los prácticos, neurosis y psicosis, pérdida de realidad en neurosis y psicosis, ambos de 1924. Freud sitúa en esos textos que tanto para la neurosis como para la psicosis hay un conflicto.
y que para ambas hay una suerte de perturbación de la realidad como resultante de ese conflicto. En relación a la psicosis, lo que va a ubicar es que se produce una desgarradura de la realidad, ¿sí? Producto de ese conflicto y de la defensa que se desencadena en la psicosis, lo que tenemos es una desgarradura de la realidad, es decir, una pérdida de realidad. Afirma que habría una forma de restitución de esa realidad que se ha perdido por la vía del delirio, ¿no? Nuevamente tenemos esta idea de que el delirio viene a restituir un orden de realidad, que ya no es la misma, que se ha perdido, porque esa, ¿no?, quedó desgarrada. Lo que hay es una especie de restitución a modo de parche que podemos ubicar en el delirio, que es bien interesante, porque fíjense que eso que ¿no?, podemos nombrar como fenómeno patológico, Freud lo está tomando con su función más restitutiva, ¿no?, más en la línea de lo que permite algún restablecimiento. En cambio, para las neurosis, Freud va a postular que frente al conflicto hay represión, pero también hay retorno de lo reprimido, y que es en el nivel de las formaciones sintomáticas que se produce cierto aflojamiento, dice Freud, aflojamiento de los nexos con la realidad. Aflojamiento que él va a ubicar como producto de el apuntalamiento, lo dice así, de las fantasías. Es decir, lo que está ubicando Freud es que las fantasías tienen un papel fundamental en la producción de los síntomas y que en ese punto, a nivel de la neurosis, habría cierto aflojamiento de los nexos con la realidad. Fíjense que no es lo mismo plantear entonces, ¿no?, que producto de la defensa o de la represión haya un desgarro, una pérdida en la realidad, a que lo que se plantee, y esto es el campo de las neurosis, sea que a partir de ese apuntalamiento a las fantasías, que participan en la formación de los síntomas, haya cierto aflojamiento de los nexos con la realidad, ¿no? Me parece que ahí Freud destaca un carácter completamente distinto, ¿no?, en los fenómenos en un y otro caso. Lacan trabajará extensamente con esta lógica, cuando plantea en el seminario 3 que los fenómenos elementales en la psicosis pueden ser explicados a partir de la hipótesis de la forclusión del nombre del padre, es decir, en lo simbólico no se ha inscrito el nombre del padre, por lo que no se ha producido una operación estructurante, fundamental, que es la metáfora paterna, y con ello sus efectos, es decir, la producción de significación fálica en el despliegue del Edipo y sus tiempos. El significante del nombre del padre, como ya estuvimos trabajando desde el conjunto anterior, introduce la función de la castración. Nombra la falta, una falta que es por estructura, pero queda nombrada como fálica, cuya operación produce el armado de esa suerte de carretera principal, es la metáfora que usa Lacan para dar cuenta de esto, que limita, que ordena, que aporta referencias, habilitando el campo del deseo y posibilitando la construcción del fantasma, podríamos agregar también. Digamos entonces que a partir de este significante, el nombre del padre, y su operación metafórica, se construye la realidad. Una realidad que en estos términos es una realidad edípica, que arma un mundo de significaciones o de sentido común. Demos un paso más y destaquemos que en el texto, una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Lacan presenta un esquema al que llama el esquema R o RO, e incluye en este esquema a la realidad entre los triángulos imaginario y simbólico. Allí podemos ubicar en el esquema que el campo de la realidad conjuga entonces lo simbólico y lo imaginario, que en este punto, ¿sí?, en esa conjugación, velan lo real. Lacan agrega aquí algunas cuestiones sobre lo que tiene que ver con la formulación del objeto A, y en ese punto ubica que el objeto A queda por fuera de la realidad, queda extraído de ella, dirá. Lo imaginario, entonces, no solo supone ahora la relación especular, esa vertiente A' de la que hemos hablado, sino que incluye ahora también al fantasma. Dice que si se ha producido esa operación de castración que introduce el padre con su operación, entonces en el terreno de la neurosis la realidad es una realidad, digámoslo así, libidinizada, es una realidad que permite una función de velo a ese agujero, ¿sí?, que deja la extracción del objeto.
Ahora, si no ha operado el nombre del Padre, y no se ha producido ese límite como separación, que Lacan llama también extracción de goce a nivel del cuerpo y de la realidad, bueno, entonces tendríamos algunos fenómenos que dan cuenta de eso. Fenómenos clínicos, podríamos decir, que lo ponen de manifiesto en diversos niveles. Respecto a la realidad, podríamos ubicar ese desgarro del que hablábamos hace algún momento, una realidad que se pierde, una realidad que se desestructura. Lacan lo dice, por ejemplo, en estos términos, habla del desastre creciente en lo imaginario, ¿sí? Me parece que es un modo en el cual Lacan aborda estos fenómenos que podemos ubicar en el nivel de la realidad. Lacan dice que la alucinación en la psiquiatría fue pensada como una percepción sin objeto. Sin embargo, me parece que es una tesis interesante para pensar cuál es la posición de Lacan al respecto, lo que él dice es que de ninguna manera debe ser pensada como un fenómeno perceptivo, sino que por el contrario se trata de un fenómeno de lenguaje. Y esto es central a cómo él va a ir desarrollando estas cuestiones a lo largo del seminario 3, porque lo que muestra es que el fenómeno alucinatorio, por ejemplo, un fenómeno elemental en la psicosis, se presenta más bien como un hecho del lenguaje, es decir, muestra más bien la incidencia de un significante por fuera de la cadena, por fuera de la articulación de los significantes, que se presenta, ¿no?, como un retorno en lo real de un significante suelto. Y por otro lado, percepción sin objeto, no, dice Lacan, porque en realidad, por el contrario, más bien lo que nos muestra el fenómeno alucinatorio es que el objeto está ahí, bien presente, ¿no? Donde debiera haber sido extraído, por el contrario, tenemos la presencia de un objeto que en su presencia, en su irrupción, desestructura la realidad. Entonces tenemos, por ejemplo, la mirada, tenemos la voz, que por fuera de lo que serían los velos fantasmáticos, en la psicosis se presenta en lo real. Estos son fenómenos que invaden, que parasitan, que se imponen al sujeto en ese carácter de exterioridad del que hablábamos, son voces, son pensamientos, son sensaciones en el cuerpo. Cuando el objeto no ha sido extraído de la realidad, retorna en ella, y tenemos esas experiencias que los pacientes relatan, las experiencias de extrañeza, el fenómeno de la certeza, los fenómenos crepusculares, todos ellos, digamos, fenómenos que dejan al sujeto en perplejidad, donde o no aparece ninguna significación, o más bien aparece una plenitud de significación. Bueno, el tema da para mucho más, lo hemos acotado para que podamos trabajarlo aunque sea puntualmente en este video. Espero que podamos encontrarnos muy pronto nuevamente en las aulas, frente, bueno, a este cuatrimestre, donde algo de la realidad se nos ha vuelto un poco extraña a todos. Bueno, espero que estén todos bien. Saludos.